¿No te parece curioso o raro que algunos grupos cristianos parezcan dedicar más energía a atacar al catolicismo que a predicar su propio mensaje? Si alguna vez tú te has sentido confundido, frustrado o hasta dolido cuando critican tu fe, pues créeme, no estás solo. Y la respuesta a esa pregunta pues revela una batalla histórica por el poder y la autoridad que viene desde muy lejos y que muy pocos, pero muy pocos entienden de verdad. A muchos católicos nos pasa. Nos encontramos con ciertos grupos cristianos, pues a menudo fundamentalistas o evangélicos, y en lugar pues de un diálogo fraterno sobre Cristo, lo que recibimos es una lista de acusaciones, que somos idólatras por el cariño que le tenemos a la Virgen y a los santos, que nuestras iglesias con imágenes pues son paganas, que la misa no es un sacrificio real, que la Eucaristía es solo un símbolo, que rezamos de memoria y la joya de la corona y que el Papa pues es un líder ilegítimo o peor, una especie de anticristo. Bueno, pues este bombardeo que vemos en redes sociales, en la tele, en folletos y en internet, pues crea una confusión enorme. Y es normal que muchos fieles pues empiecen a dudar y a pensar. Y si tienen algo de razón, pues uno se siente abrumado sin saber cómo contestar a un ataque pues que nunca para. Refutas una cosa y te salen con 10 más. Es como tratar de sacar el agua del mar pues con un cubo. Y aquí pues es donde muchos caemos en una trampa. Creemos que la solución pues es memorizar una respuesta para cada ataque. Pero hoy pues no vamos a hacer eso. No vamos a jugar a la defensiva en un juego diseñado por otros. Hoy vamos a la raíz del asunto, porque pues todos estos ataques, aunque parezcan distintos, son en realidad síntomas de un problema mucho más profundo. Pero, ¿te has preguntado por qué? ¿Por qué esa fijación, esa necesidad casi obsesiva de atacar a la Iglesia Católica? Bueno, pues la respuesta no está en si las estatuas son buenas o malas. La respuesta está en la pregunta que define todo en el cristianismo. ¿Quién? ¿Quién tiene la autoridad para interpretar la palabra de Dios? Sí, esa es la madre de todas las batallas. Y cuando la entiendes, pues todo lo demás empieza a encajar, a tener sentido. Bueno, para entender lo que pasa hoy, pues tenemos que viajar al pasado. Durante casi 1500 años, el cristianismo en Occidente tuvo un centro de gravedad muy claro. Jesús no nos dejó solo un libro diciendo buena suerte y a ver cómo lo interpretan. No, Jesús fundó una iglesia viva, organizada, con una misión clara. Le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la vencerá. Mateo 16, 18 y 19. Y le dio las llaves del reino, un símbolo judío de autoridad para gobernar su casa aquí en la tierra. Desde la perspectiva católica, esa autoridad no se esfumó con los apóstoles. Ellos impusieron las manos sobre otros hombres, sus sucesores, los obispos, para continuar la misión. Esto es lo que llamamos la sucesión apostólica, la cual creemos que es una cadena ininterrumpida que llega hasta hoy. La iglesia, con el obispo de Roma como sucesor de Pedro, y signo de unidad, se veía a sí misma como guardiana e intérprete de la fe. Si surgían dudas o herejías, y vaya que surgieron en aquel tiempo, pues no se dejaba que cada uno opinara como le diera la gana. Se reunían los obispos en concilios como el de Nicea y guiados por el Espíritu Santo aclaraban la doctrina. Como dice San Pablo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Esa misma estructura de la iglesia primitiva fue la que con el tiempo discernió qué libros eran inspirados por Dios y cuáles no, dándonos el Nuevo Testamento. Bueno, pues es una ironía, sí, una ironía que el libro que muchos usan para atacar a la iglesia, pues fue compilado, protegido y reconocido como sagrado por esa misma iglesia histórica. Bueno, durante siglos, si tenías una duda de la fe, pues la respuesta era muy sencilla. Pregúntale a la iglesia. Ella era la referencia.
Pero en el siglo XVI todo saltó por los aires. Un monje alemán, este Martín Lutero, pues queriendo reformar abusos que ciertamente pues existían, no se limitó a corregir malas prácticas, inició una revolución sobre el concepto mismo de autoridad. Introdujo una idea nueva y radical, sola escritura, solo Biblia. Esta idea, pues que suena muy espiritual, decía que la Biblia era la única fuente de autoridad. La tradición de los apóstoles, la autoridad de los obispos, del papa, los concilios, pues todo eso quedaba en un segundo plano o directamente eliminado. Bueno, para la Iglesia Católica esto fue pues una bomba teológica. La intención de Lutero quizás era buena, pero el resultado fue una explosión de interpretaciones. Imagínate nomás por un momento en un país que tiene una constitución, y una Corte Suprema que la interpreta. Y un día menos pensado, un grupo dice, no más Corte Suprema, que cada ciudadano lea la Constitución y la interprete como le dé la gana. ¿Qué pasaría? Una anarquía legal. Unos dirían pues que la Constitución permite algo, otros pues que lo prohíbe. Se formarían mil facciones. Eso, en esencia, es lo que pasa en el protestantismo. Al quitar una autoridad interpretativa final y visible, se abrió la puerta a la interpretación privada. Cada pastor y con el tiempo cada creyente se convirtió en su propia Corte Suprema. El resultado pues es el que vemos hoy. Miles de denominaciones protestantes distintas, todas diciendo que se basan en la Biblia sola, pero sin ponerse de acuerdo en temas tan básicos como el bautismo, la salvación y qué es la iglesia o la Eucaristía. Esta división no es un accidente, es la consecuencia lógica del principio de sola escritura. Si no hay un árbitro final y visible, pues la fragmentación es inevitable. Y aquí pues llegamos al corazón del asunto. Cuando entiendes ese cambio radical de autoridad, te das cuenta de que para muchos estos grupos atacar a la Iglesia Católica pues no es una opción, es una necesidad para poder existir. Bueno, pues ponte en tu lugar. Si tú fundas una iglesia en el siglo XVI o en el siglo XIX o ayer mismo o da lo mismo cuando sea, tienes un problema de legitimidad de 1500 años. Tienes la Biblia así, pero frente a ti tienes una institución que no solo te dio ese libro, sino que afirma haber sido fundada por Cristo para interpretarlo. Si esa institución, la Iglesia Católica, tiene razón y su autoridad es legítima, entonces tú y tu grupo basado en una nueva interpretación, pues no tiene autoridad para existir por separado. Por lo tanto, para que tu propia autoridad sea válida y la de tu iglesia, pues sobre la iglesia católica, pues tiene que ser, la iglesia católica tiene que ser inválida y no basta con coexistir, tienes que demostrar que la iglesia original se desvió, se corrompió y perdió su autoridad. El ataque no es tanto a una agresión gratuita como un acto de autojustificación. Y lo hacen en tres frentes principales. Lo primero es borrar el pasado. Com- Como no pueden trazar una línea que los conecte con los apóstoles, pues necesitan crear un vacío en la historia. Así nace la teoría de la gran apostasía. Dan la idea de que poco después de los apóstoles, la iglesia se corrompió tan profundamente que dejó de ser la verdadera iglesia, se hizo pagana y que la verdadera fe, según esta teoría, o pues desapareció o sobrevivió en grupitos secretos de los que pues curiosamente pues no hay registros históricos fiables. Y entonces pues 1500 años después, listo, apareció Lutero o Calvino o el fundador de su grupo, dizque para restaurar la verdad. Esta narrativa pues es vital para ellos porque les permite saltarse 15 siglos de historia, descartando a los padres de la iglesia, los concilios y los santos como si fueran parte de una gran corrupción. Pero esta teoría pues tiene un problema. La historia tienen un problema que es la historia. Los historiadores pues no encuentran evidencia de un colapso universal así. Al contrario, encuentran muchísima evidencia de autoridad. Los escritos de cristianos en el siglo I y II, como San Ignacio de Antioquía o San Irineo de Lyon, pues nos muestran una iglesia que ya tenía una fe muy reconocible.
Creían en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, en la importancia de los obispos como sucesores de los apóstoles y en el papel especial de la Iglesia de Roma, lo que pues algunos llaman corrupciones paganas. Resulta que eran las creencias de cristianos que casi conocieron a los apóstoles. Bueno, más importante desde el punto de vista católico, pues esta teoría choca con la promesa de Cristo. Jesús dijo, las puertas del Hade no prevalecerán contra mi iglesia y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Mateo 16:18 y Mateo 28:20. Si la iglesia se perdió por completo, entonces el infierno sí prevaleció y Cristo pues no cumplió su promesa. Bueno, pues, ¿en quién confiamos? ¿En Jesús o en una teoría inventada para justificar una división? El segundo frente pues es más obvio, el ataque al Papa. ¿Por qué? Pues porque el Papa es el símbolo vivo y visible de esa autoridad que la Iglesia Católica reclama. Es el sucesor de Pedro, la roca, el punto de unidad. Si logra demoler la figura del Papa, toda la estructura de autoridad católica se tambalea. Por eso se invierte tanto, pero tanto esfuerzo en demostrar que Pedro no era el líder, que nunca estuvo en Roma, o que Mateo 16 no significa lo que la iglesia ha enseñado por más de 2000 años. Argumentan que la roca pues era la fe de Pedro, no Pedro mismo. Pero esto ignora que Jesús le cambia el nombre de Simón por Kefa, que significa roja, roca en arameo, y le dice, sobre esta Kefa edificaré mi iglesia, Mateo 16:18. El juego de palabras, pues, es directo. Además, pues, los primeros escritores cristianos, como San Cipriano de Cartago en el siglo III, pues ya entendían que Pedro era esa roca y que su sede en Roma era la fuente de la unidad. El ataque al Papa, pues es estratégico. Si él no tiene la autoridad final, ¿quién la tiene? Bueno, pues para ellos la respuesta, pues es clara. Tu pastor, o en última instancia, pues uno mismo con su Biblia. Se trata, pues, de una transferencia de poder, quitar la autoridad de la cátedra de Pedro para ponerla en su propio púlpito. El tercer frente, pues, es el más doloroso, presentar a la iglesia católica como una hermana en Cristo, pues que puede estar equivocada, sino como algo anticristiano, pagano o hasta satánico. Esta es una táctica de guerra psicológica cuando los argumentos históricos, teológicos no son suficientes, pues se recurre al miedo, sí, se toman prácticas católicas y la retuercen, sí, la veneración, que es respeto profundo a María, pues la Madre de Dios, la convierten en adoración, adoración a una diosa. El uso de estatuas como recordatorio de nuestros héroes de la fe, pues se tacha de idolatría, ignorando pues la diferencia fundamental que hacemos entre honrar, que es venerar, y adorar, que es algo pues que solo se le debe a Dios. La misa pues se vuelve un ritual pagano y el Vaticano pues la gran ramera de Babilonia. Este lenguaje tan agresivo pues busca dos cosas. Primero, crea un muro de miedo para que sus propios miembros pues no se atrevan a investigar el catolicismo por su cuenta. Si te convencen de que es una secta satánica, pues no vas a leer el catecismo. El segundo, pues, es una herramienta, pues, para pescar en río revuelto. Se acercan a católicos con poca formación, les siembran estas ideas y se presentan como los salvadores que los rescatan de una religión falsa. Esto, pues, no es un debate honesto, es una campaña de desprestigio. Al convertir a la iglesia en un monstruo, ellos, pues, pueden presentarse como los únicos cristianos puros y bíblicos. Es la vieja táctica de señalar a un enemigo común, pues, para unir a su propio grupo. Así es que, como ves, los ataques, pues, no son un montón de críticas al azar. Nacen de esa batalla por la autoridad que empezó hace 500 años con la Reforma y la idea de la sola escritura. Para que la autoridad de miles de grupos nuevos sea válida, la autoridad histórica de la iglesia fundada sobre Pedro, pues tiene que parecer inválida. Por eso, pues necesitan inventar una apostasía, atacar al Papa y demonizar nuestras prácticas. Nuestra postura, pues sin embargo, es distinta. Creemos que Cristo
no nos dejó solos con un libro para pelearnos por su significado. Nos dejó una familia, la iglesia, una iglesia viva con sacramentos y una autoridad para guiarnos. Como dice San Pablo, manténganse firmes y conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros de viva voz o por carta. Segunda de Tesalonicense 2:15. Para la iglesia primitiva, la autoridad venía de la escritura y de la tradición oral de los apóstoles, ambas custodiadas por sus sucesores. La iglesia pues no inventa la verdad, la recibió y tiene la misión de protegerla. Por eso pues mi invitación final no es que simplemente me creas a mí, es que te conviertas en un buscador de la verdad, como deberían de hacer todas las sectas. No te quedes con la superficie de las acusaciones. Si este video pues te ha abierto los ojos y te ha dado un poco más de claridad, pues te pido tres cosas sencillas. Primero, suscríbete para que sigamos explorando juntos estas preguntas. Segundo, dale un me gusta para que el algoritmo pues se lo muestre a más gente. Y tercero, compártelo con ese amigo o familiar que se siente confundido por las críticas, como lo tuvimos tú y yo en el pasado, o con cualquiera que necesite saber que nuestra fe no está construida sobre arena, sino sobre la roca que es Cristo y la iglesia que él fundó. Recuerda siempre esto, ponte vivo para no caer en manos de las diversas herejías modernas. Gracias por acompañarme en este viaje a la raíz del conflicto. Que Dios te bendiga.